Hola, buenas tardes. Me gustaría que hoy recorramos el libro Apréndetelo, la ciencia del aprendizaje exitoso. Agárralo, es para vos, agárralo. Los autores definen al aprendizaje como adquirir conocimientos y destrezas y tenerlos a mano de memoria para que puedas entender futuros problemas y oportunidades. Creo que es vital aprender a cómo aprender. En 2025 empecé a ser estudiante como formalmente y si bien tenía alguna noción previa de lo que funciona en términos de técnicas de incorporar mejor la información y los conocimientos y poder ejecutar bien y resolver cosas, este fue como, después de un año de prueba y error propia sin buscar demasiado, una introducción a lo que realmente sirve. Porque anécdotas hay muchísimas. Los estudiantes a cada uno pareciera funcionarle una cosa mejor que la otra. Pero acá hay estudios empíricos, investigaciones de años y años bien respaldadas. Y creo que es mejor ir a lo seguro. Además hay mucha cosa de que hay técnicas que parecen antiintuitivas, como que tenemos muchos como un consenso de que la memoria o la mente funciona de cierta manera y las pruebas demuestran que no, lo cual es fascinante. Y lo bueno es que no está dirigido únicamente como a estudiantes universitarios o en la edad que estés estudiando, sino es para los aprendices de toda la vida, porque como bien escribió Séneca, mientras estés vivo, seguí aprendiendo a cómo vivir. Y la vida es aprender cosas. De las cosas más bellas que existe es el aprendizaje. Entonces, bueno, por eso también no es un libro que te diga hace esto y hace esto otro, sino que te cuenta como cosas que iluminan esas áreas oscuras de la mente y su funcionamiento, que siempre es maravilloso saber. Vamos a empezar. Voy a recitar los subrayados que hice. Si algunas ideas parecen inconexas o si no se comprenden o quisiera saber el contexto más amplio, bueno, el libro entero tiene lo suyo, pero creo que puede ser bueno como saber las pequeñas partes para saber los contenidos y en todo caso después poder ir al libro, el cual recomiendo mucho en su completitud. Pero de todas maneras ojalá disfruten mucho los recitados. Entonces vamos a ello. Si únicamente estás repitiendo de forma mecánica, es cierto que muy pronto llegarás al límite de lo que puedes conservar en tu mente. Sin embargo, si practicas la elaboración, no hay un límite conocido de lo que puedes aprender. La elaboración es el proceso de darle sentido al material nuevo para expresarlo en tus propias palabras y conectarlo con lo que ya conoces. Cuanto más puedas explicar cómo se relaciona el nuevo aprendizaje con el conocimiento previo, más fuerte será tu entendimiento del nuevo aprendizaje y producirás más conexiones que te ayudarán a recordarlo más adelante. Poner el conocimiento nuevo en un contexto más amplio ayuda al aprendizaje. Por ejemplo, entre más conozcas sobre el desarrollo de la trama histórica, más podrás aprender de la historia. Y entre más significados le puedas dar a esa trama, por ejemplo, conectándola con nuestro conocimiento de la ambición humana y con el desorden del destino, más se quedará con vos esa historia. Y es necesario aprender que cuando el aprendizaje es difícil, estás haciendo un buen trabajo. Comprender que esforzarte y sufrir reveses, como pasa con cualquier videojuego o con cualquier nueva acrobacia en una bicicleta de BMX, es esencial si querés superar tu nivel habitual de desempeño para convertirte en un experto en la materia. Cometer errores y corregirlos crea los puentes hacia el aprendizaje superior. Si dejamos de pensar en las pruebas o los exámenes como una herramienta de medición del aprendizaje, si pensamos en ellas como prácticas de recuperación del aprendizaje en vez de exámenes o pruebas de nivel,
se nos presenta otra posibilidad, el uso de ellos como herramienta de aprendizaje. La mayoría de nosotros creemos que aprender es mejor si nos concentramos en algo así como un propósito único. La práctica que se supone graba una destreza en la memoria. La fe en la práctica repetida y centrada de una sola cosa a la vez, hasta que conseguimos hacerla bien, es un lugar común entre profesores, atletas, instructores empresariales y estudiantes. Los investigadores llaman a este tipo de práctica masiva y nuestra fe radica en gran parte en el simple hecho de que cuando la ponemos en práctica podemos ver que funciona. Sin embargo, a pesar de lo que nos digan nuestros ojos, esa fe es inmerecida. Si aprender puede definirse como obtener conocimientos o destrezas nuevos y después ser capaces de aplicarlos, entonces lo rápido que obtengamos algo solo supone una parte del asunto. ¿Está ahí todavía cuando necesitamos usarlo en la vida cotidiana? Mientras que practicar resulta vital para el aprendizaje y la memoria, algunos estudios demostraron que la práctica es mucho más efectiva cuando se reparte en periodos separados de entrenamiento que se mantienen espaciados. ¿Por qué la práctica espaciada es más efectiva que la práctica masiva? Al parecer, incorporar el nuevo aprendizaje en la memoria a largo plazo requiere un proceso de consolidación en el que las huellas de la memoria, las representaciones cerebrales del nuevo aprendizaje, se refuerzan, obtienen significado y se conectan con el conocimiento previo, un proceso que requiere horas o varios días de desarrollo. La práctica en ráfaga se sostiene en la memoria a corto plazo. Sin embargo, el aprendizaje duradero exige tiempo para el ensayo mental y el resto de los procesos de consolidación. Por eso la práctica espaciada funciona mejor. El esfuerzo extra que exige el aprendizaje tras algo de olvido tiene el efecto de volver a disparar la consolidación, fortaleciendo más la memoria. Por ejemplo, en la educación matemática, lo masivo está incorporado en el libro de texto. Cada capítulo se dedica a un tipo de problema concreto que se estudia en clase y se practica haciendo, digamos, 20 ejemplos en las tareas escolares antes de seguir adelante. El siguiente capítulo tiene un tipo de problemas diferente y una se mete en el mismo tipo de aprendizaje y práctica concentrados para esa solución. Así se avanza capítulo a capítulo a lo largo del semestre. Pero luego en el examen final los problemas están todos mezclados. Se queda una viéndolos uno a uno, preguntándose qué algoritmo debo usar, está en el capítulo 5, 6 o el 7. Cuando se ha aprendido bajo condiciones de repetición masiva o bloqueada, no se ha adquirido práctica con ese proceso crítico de ordenamiento. Pero esa es la forma en que se desarrolla normalmente la vida. Los problemas y las oportunidades llegan de manera impredecible y desordenados. Para que nuestro aprendizaje tenga valor práctico, debemos convertirnos en expertos a la hora de discernir qué clase de problema es este, de manera que podamos seleccionar y aplicar una solución adecuada. Espaciar, intercalar y variar son rasgos naturales de la manera en que vivimos. Cada consulta con un paciente o cada partido de fútbol es una prueba y un ejercicio de práctica de recuperación. Cada vez que un policía detiene a un conductor es una prueba para él. Y cada vez que detiene a alguien es diferente. Y la situación se incorpora a la memoria implícita y explícita de una policía. Y si presta atención logra ser más eficiente en el futuro. Por lo general se llama aprender de la experiencia. Parece que algunas personas nunca aprenden. Una diferencia quizás entre quienes aprenden y quienes no radica en si han cultivado el hábito de la reflexión. La reflexión es una forma de práctica de recuperación. ¿Qué ocurrió? ¿Qué hice? ¿Cómo salió? Mejorada con la elaboración. ¿Qué haría distinto la próxima vez? Como nos recuerda Doug Larsen, las conexiones entre las neuronas del cerebro son muy plásticas. Poner al cerebro a funcionar es en lo que realmente parece radicar la diferencia. Crear redes más complejas y después utilizar esos circuitos repetidamente es lo que las hace más robustas.
Virtualmente no hay límite para el aprendizaje que se puede recordar, siempre y cuando lo relacionemos con lo que ya sabemos. De hecho, dado que el nuevo aprendizaje depende del aprendizaje previo, cuanto más aprendemos, más posibles conexiones podemos crear para un aprendizaje posterior. Nuestra capacidad de recuperación, no obstante, está fuertemente limitada. La mayor parte de lo que hemos aprendido no es accesible en cualquier momento. Esta limitación en la recuperación resulta útil. Si todos los recuerdos estuvieran siempre a la mano, no sería muy difícil organizar esa gran cantidad de elementos hasta encontrar el que se necesita en el momento preciso. ¿Dónde dejé el sombrero? ¿Cómo sincronizo mis dispositivos electrónicos que llevan cóctel Manhattan? El conocimiento es más duradero si está profundamente afianzado, lo que significa que un concepto sea comprendido firme y extensamente, que tiene importancia práctica o peso emocional en tu vida y que está conectado con otro conocimiento que tenés en la memoria. La facilidad con la que puedes recuperar los conocimientos de tus archivos internos está determinada por el contexto, el uso reciente y el número y la intensidad de las pistas. El conocimiento que está bien afianzado es fácil de recuperar tras un periodo de desuso después de haberse interrumpido por competir con otras pistas de recuperación. De hecho, el conocimiento que está bien afianzado es fácil de recuperar tras un periodo de desuso o después de haberse interrumpido por competir con otras pistas de recuperación. No es el conocimiento en sí lo que se olvida, sino las pistas que te permiten encontrarlo y recuperarlo. Un punto crítico es que conforme se aprenden cosas nuevas, no se pierde la memoria a largo plazo la mayor parte de lo que se aprendió bien en la vida. En lugar de eso, por medio del desuso o de la reasignación de entradas, se olvida en el sentido de que se pierde la facilidad de reclamarlo. Y volviendo a lo de la práctica espaciada, el proceso de reconstruir el conocimiento, que requiere esfuerzo, es el que dispara la consolidación y hace que el aprendizaje sea profundo. Este subrayado lo guardé muy personalmente. Dice que cuando el texto de una página está ligeramente desenfocado o escrito con un tipo de letra que resulta un poco difícil de descifrar, las personas recuerdan mejor su contenido. Y es en defensa de mis múltiples libretas. Acá todas estas son libretas que están usadas, pero estas son las recientes. Y esta está recién empezada. En algún momento me encantaría hablar por acá de la escritura a mano y lo increíble que puede llegar a ser. Porque no son diarios, solamente son colecciones de temas comunes. De hecho, todas las transcripciones de este libro las pasé a esta libreta. Bueno. Al esforzarte por responder la pregunta, te rompes la cabeza para encontrar algo que te dé una idea. Tal vez sientas curiosidad, te quedes boquiabierto o frustrado y extremadamente consciente del hueco en tu conocimiento que debe llenarse. Cuando te dan la respuesta después, se te prende el foco. Los intentos infructuosos de resolver un problema estimulan un procesamiento profundo de la respuesta cuando posteriormente nos la proporcionan, creando un sustrato fértil para su codificación, algo que no se obtiene con la simple lectura de la respuesta. Es mejor resolver un problema que memorizar una solución. Es mejor intentar una solución y dar una respuesta incorrecta que no intentarlo. Tomarse unos minutos para revisar lo aprendido de una experiencia o de una clase reciente y hacerse preguntas
uno mismo se conoce como reflexión. Tras una clase o una lectura asignada, por ejemplo, puedes preguntarte cuáles son las ideas principales, cuáles son algunos ejemplos, cómo se relaciona con lo que ya sé. Después de una experiencia en la que pusiste en práctica conocimientos o destrezas nuevos, podrías preguntarte qué salió bien, qué podría haber salido mejor, qué necesitaría aprender para mejorar mi destreza. El fracaso es la base del método científico que ha mejorado nuestro conocimiento del mundo en el que vivimos. Las cualidades de perseverancia y resiliencia en las que el fracaso se considera una información útil subyacen en la innovación del éxito en todas las esferas y están en el núcleo de casi cualquier aprendizaje exitoso. El fracaso señala la necesidad de redoblar los esfuerzos o nos libera para intentar enfoques diferentes. No es el fracaso lo que es deseable, es el valiente esfuerzo a pesar de los riesgos y el descubrimiento de lo que funciona y lo que no, que en ocasiones solo el fracaso puede revelar. Es confiar en que intentar resolver rompecabezas es más útil que recibir la solución en bandeja de plata, incluso cuando en nuestros primeros intentos no encontramos una respuesta. Cada vez que evocamos un recuerdo, fortalecemos las rutas hacia él, y esta capacidad de fortalecer, expandir y modificar la memoria es básica en cómo hacemos que nuestro aprendizaje sea más profundo y expanda las conexiones con lo que sabemos y podemos hacer. La memoria comparte algunas similitudes con un algoritmo de búsqueda de Google, en el sentido de que cuanto más se conecta lo que se aprende con lo que ya se sabe y cuantas más asociaciones se hacen con un recuerdo, por ejemplo ligándolo a una imagen visual, un lugar o una historia más amplia, se dispone de más pistas mentales para encontrarlo y recuperarlo posteriormente de la memoria. La regla fundamental es que se debe entrenar como se juega, pues así se jugará como se entrena. En ocasiones la evaluación más poderosa para ayudar a calibrar el sentido de lo que se hace y lo que no, proviene de los errores que se cometen estando en el terreno, asumiendo que se sobrevive a pesar de ellos y que se es receptivo a la lección. Conforme va maquinando un plan tras otro, va obteniendo lecciones que mejoran su enfoque y su juicio. Crea modelos mentales de inversión a partir de lo que aprende y los utiliza más adelante para evaluar oportunidades más complejas y encontrar su vía de salida de entre las hierbas, escogiendo los detalles reveladores de entre la masa de información irrelevante para alcanzar la recompensa final. Estos comportamientos son los que los psicólogos denominan aprendizaje de reglas y construcción de estructuras. Las personas que por costumbre extraen principios subyacentes o reglas de nuevas experiencias aprenden con más éxito que aquellas que se toman sus experiencias tal cual, sin inferir lecciones que pueden ser aplicadas más tarde en situaciones similares. De la misma manera, las personas que detectan conceptos notables en la información menos importante con la que se encuentran en materiales nuevos y que conectan esas ideas claves en una estructura mental, tienen más éxito aprendiendo que quienes no pueden separar la paja del grano ni entienden cómo ese grano se convierte en harina. Las historias que creamos para comprendernos a nosotros mismos se convierten en las narrativas de nuestras propias vidas, explicando los accidentes y las elecciones que nos han llevado a ser lo que somos, lo que hago bien, lo que realmente me importa y hacia dónde me dirijo. Cada uno de nosotros tiene un gran conjunto de recursos en forma de aptitudes, conocimientos previos, inteligencia, intereses y sentido de la determinación personal que modela cómo aprendemos y cómo superamos nuestras limitaciones. Algunas de estas diferencias importan mucho, por ejemplo, nuestra capacidad de abstraer principios subyacentes de experiencias nuevas y de convertir el conocimiento nuevo en estructuras mentales,
Otras diferencias que quizás creamos que cuentan mucho, por ejemplo, tener un estilo de aprendizaje verbal o visual, realmente no cuentan para nada. En cualquier lista de las diferencias que más importan para aprender, el nivel de fluidez en el lenguaje y la capacidad de lectura se encuentran en la parte más alta. Todos nos encontramos en algún estado de desarrollo de la pericia y cualquier prueba que mida solo lo que sabemos en cualquier momento dado es una medida estática que no dice nada sobre nuestro potencial en el campo que mide la prueba. ¿Con qué debemos quedarnos? Sé quién está a cargo. Hay un antiguo truismo de la escuela de vendedores que dice que no podés dispararle a un venado desde la cabaña. Lo mismo va para el aprendizaje. Tenés que alistarte, salir por la puerta e ir tras lo que buscas. La maestría, especialmente de ideas, destrezas y procesos de complejidad, es una búsqueda. No es una calificación en un examen, algo que otorga un maestro, ni tampoco una cualidad que irá surgiendo con la edad y las canas. Busca. Describir lo que querés saber, hacer o cumplir. Después hace una lista de las competencias que necesitas, todo lo que tenés que aprender y dónde puedes encontrar el conocimiento o la destreza. Después pones manos a la obra. Considera tu pericia como algo en un continuo estado de desarrollo. Practica con los exámenes dinámicos como estrategia de aprendizaje para descubrir tus debilidades y concéntrate en mejorar en esas áreas. Es una buena idea construir sobre tus fortalezas, pero vas a lograr ser incluso más competente y versátil si también utilizas los exámenes, las pruebas y el error para seguir mejorando en los campos en los que tu conocimiento o desempeño no estén a la altura. Adopta estrategias de aprendizaje activo como la práctica de recuperación, el espaciado y el intercalado. Sea agresivo. Al igual que los triunfadores que tienen dislexia, desarrolla métodos alternativos o destrezas compensatorias para los impedimentos o lagunas que pueda haber en tus aptitudes. No te fíes de lo que te hace sentir mejor. Como un buen piloto leyendo sus instrumentos, hacete muchas preguntas, hace que te evalúen tus compañeros y utiliza todos los instrumentos descritos en el capítulo para asegurarte de que tu juicio acerca de lo que sabes y puedes hacer es acertado y de que tus estrategias te están llevando hacia tus objetivos. No asumas que estás haciendo mal algo porque te resulta difícil aprender. Recordá que las dificultades que llegues a superar con un poco más de esfuerzo cognitivo te recompensarán con un aprendizaje más profundo y duradero. Y con eso me despido. Ojalá que te haya movilizado tanto como a mí esta lectura. Creo que es de esas piezas de sabiduría o de conocimiento que desearía haber tenido antes y que me cuesta entender cómo es que no se difunde más. Pero este es un intento de ello y te agradezco muchísimo por tu tiempo. Sobre todo hoy en día hay que hacerse el espacio, ¿no? Así que te agradezco por eso, por haber escuchado y ojalá nos veamos pronto. Que siga todo bien. Mucha suerte en el aprendizaje y en todo lo demás.